Resumen de la Biblia del libro Segunda de Timoteo, parte número 9. Instrucciones personales y despedida. Capítulo 4, versículo 9 al 22. Introducción. Las últimas palabras de una persona revelan lo que realmente llena su corazón. En los versículos finales de la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo de Tarso deja de lado las grandes declaraciones doctrinales y nos permite entrar en un espacio más íntimo y humano. En segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 9 al 22 encontramos peticiones personales, nombres de colaboradores, recuerdos de abandono y también afirmaciones profundas de fe. Es el cierre de una carta escrita desde prisión, bajo la sombra de una ejecución cercana. No es el tono de alguien que especula sobre el futuro, es la voz de un hombre que sabe que su carrera está llegando al final. Aquí no vemos solamente al apóstol misionero, al teólogo brillante o al defensor del Evangelio. Vemos al hombre. Vemos al amigo. Vemos al mentor. Vemos a alguien que siente la ausencia de compañeros, que recuerda tanto fidelidades como deserciones, que pide un abrigo para el frío y libros para alimentar su espíritu. Estas líneas finales nos permiten observar algo profundamente consolador. La grandeza espiritual no elimina la necesidad humana. Pablo no disimula su deseo de compañía. No oculta su dolor ante el abandono. No finge autosuficiencia. Su fe no lo convierte en un ser insensible, al contrario, lo muestra auténtico y dependiente. En este pasaje, los nombres propios cobran importancia. Cada nombre representa una historia, una relación, una decisión. Algunos permanecieron fieles. Otros se alejaron. Así es también nuestra experiencia. La vida cristiana se desarrolla en comunidad, pero esa comunidad no siempre responde como esperamos. Sin embargo, en medio de esa mezcla de compañía y soledad, de apoyo y ausencia, emerge una afirmación luminosa: el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Esa declaración transforma todo el panorama. La celda no es solo un lugar de encierro, es también un lugar de encuentro con la presencia divina. Este texto nos invita a reflexionar sobre nuestras propias temporadas de aislamiento, desilusión o transición. Nos recuerda que incluso cuando el círculo se reduce, cuando las voces se apagan y cuando el apoyo visible disminuye, la presencia de Dios no se retira. Y en medio de su vulnerabilidad, descubrimos una verdad poderosa: aun cuando las personas fallan, aun cuando la soledad pesa, el Señor permanece fiel. Instrucciones personales y despedida. Peticiones personales, humanidad en medio del sufrimiento. Pablo comienza esta sección con una petición sencilla y profundamente conmovedora. Procura venir pronto a verme. No es la solicitud de un líder distante ni la orden de un superior jerárquico. Es el ruego sincero de un amigo que anhela compañía. La prisión romana no era solo un lugar de encierro, era un espacio frío, oscuro y aislado. En esas condiciones, la presencia de un ser querido era más que consuelo emocional, era un recordatorio tangible de que no estaba completamente solo. Pablo sabe que su tiempo es corto. Cada día puede ser el último. Y en ese contexto, desea ver una vez más a su hijo espiritual Timoteo. Quiere transmitir ánimo, quizás ofrecer instrucciones finales, pero también simplemente compartir presencia. La grandeza espiritual no anuló su necesidad de afecto. Luego menciona que Demas lo ha abandonado, amando este mundo. La frase es breve, pero cargada de dolor. Demas había sido colaborador. Había caminado junto a él. Y ahora, en el momento más crítico, se ha ido. Otros colaboradores han partido hacia distintas regiones. Algunos por misión, otros por circunstancias necesarias. Pero el resultado práctico es el mismo: Pablo está solo. Estas líneas nos recuerdan que incluso los hombres más firmes en la fe experimentan abandono. La vida cristiana no elimina el dolor relacional. La fidelidad a Cristo no garantiza la fidelidad de todos a nuestro alrededor. Pablo también pide algo sorprendentemente práctico. Trae el capote, y los libros, especialmente los pergaminos. El capote habla de necesidad física. El invierno se acercaba, y la prisión era fría. La espiritualidad no cancela las necesidades básicas del cuerpo. Los libros hablan de una mente activa. Aún en prisión, aún al final de su vida, Pablo quiere seguir leyendo, estudiando, reflexionando.
Los pergaminos probablemente contenían escrituras o documentos importantes. Esto revela algo hermoso: hasta el último momento, su corazón sigue anclado en la palabra. La fidelidad espiritual no cancela la necesidad humana. El apóstol sigue siendo un hombre que siente frío, que necesita compañía, que extraña a sus amigos y que ama profundamente la palabra de Dios. Colaboradores fieles, el valor de la comunidad. En estos versículos aparecen numerosos nombres: Lucas, Marcos, Tíquico y otros. Cada nombre representa una historia, un servicio, una relación. No todos abandonaron. Algunos permanecieron fieles. Pablo menciona con aprecio a Lucas, quien está con él. En medio de la partida de muchos, uno se quedó. A veces, la fidelidad de una sola persona es suficiente para sostener el ánimo en tiempos difíciles. También pide que Marcos venga, porque me es útil para el ministerio. Esta declaración está cargada de significado. Años atrás, Marcos había abandonado una misión, provocando una fuerte diferencia entre Pablo y Bernabé. Sin embargo, ahora, al final de su vida, Pablo reconoce su restauración. La relación fue sanada. El joven que falló se convirtió en un siervo útil. La gracia ha hecho su obra. El fracaso no fue el final de la historia. Estos nombres nos enseñan que el ministerio nunca es un esfuerzo solitario. Incluso el apóstol de los gentiles necesitó compañeros. El evangelio avanza a través de relaciones, colaboración y apoyo mutuo. Aunque algunos se fueron, Dios proveyó otros. Aunque hubo deserción, también hubo lealtad. Aunque existió dolor, también hubo restauración. La fidelidad de unos compensó la partida de otros. Abandono humano y fidelidad divina. Uno de los momentos más impactantes del pasaje ocurre cuando Pablo recuerda su primera defensa ante las autoridades. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Es una frase dura. Nadie estuvo allí. Nadie levantó su voz a favor suyo. Humanamente hablando, fue abandonado en el momento en que más necesitaba apoyo. Podríamos imaginar la escena: un tribunal hostil, acusaciones formales, miradas silenciosas, ausencia de aliados visibles. El silencio de sus amigos debió doler profundamente. Pero inmediatamente añade: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Ahí está el corazón del pasaje. Cuando todos se fueron, el Señor permaneció. Cuando el apoyo humano faltó, la presencia divina fue suficiente. Cuando la justicia terrenal fue incierta, la fidelidad celestial fue segura. El Señor no solo estuvo cerca emocionalmente, lo fortaleció activamente. Le dio valentía para hablar. Le dio firmeza para proclamar el mensaje. Le dio claridad en medio de la presión. Y Pablo añade algo extraordinario. No les sea tomado en cuenta. No guarda resentimiento. No exige compensación. Su corazón no está lleno de amargura, sino de gracia. El mismo evangelio que predicó transformó su manera de responder al abandono. La presencia de Dios no siempre elimina la prueba, pero sí sostiene en medio de ella. No siempre cambia la circunstancia, pero sí fortalece el interior. Confianza hasta el final. Pablo concluye con una declaración de absoluta confianza. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. No significa que espera escapar de la muerte. Él ya ha dicho que su partida está cercana. La liberación que anticipa no es necesariamente física, es espiritual y eterna. Confía en que nada podrá frustrar el propósito eterno de Dios en su vida. Ninguna acusación, ningún emperador, ninguna sentencia puede alterar su destino final. Su cuerpo puede ser ejecutado, pero su herencia está asegurada. Su libertad terrenal puede estar restringida, pero su ciudadanía celestial está intacta. Su seguridad no está en Roma, sino en el reino celestial. Finalmente, cierra con saludos personales y una bendición. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Hasta el último momento, piensa en otros. Hasta el borde de la muerte, bendice. Hasta el final, su corazón pastoral permanece activo. Enseñanza clave. Aún en la soledad, Dios permanece fiel. Las relaciones humanas son valiosas,
pero no infalibles. Las personas pueden fallar, pero el Señor no abandona. El apoyo humano puede fluctuar, pero la presencia de Dios es constante. Este pasaje nos enseña que la vulnerabilidad no contradice la fe. La necesidad emocional no es señal de debilidad espiritual. La soledad no significa abandono divino. La fidelidad de Dios es mayor que la inconstancia humana. Cuando el camino se vuelve estrecho y las voces se reducen, la voz del Señor permanece. Y cuando todo apoyo visible desaparece, descubrimos que la presencia invisible de Dios siempre fue suficiente. Conclusión. Las últimas líneas de esta carta nos muestran que la grandeza espiritual no elimina la humanidad. Pablo sintió frío. Sintió ausencia. Sintió necesidad de compañía. No ocultó su vulnerabilidad ni pretendió autosuficiencia. Su fe no lo convirtió en alguien insensible, sino en alguien auténtico. Pero también experimentó la cercanía del Señor de manera profunda y personal. En la celda oscura hubo luz. En el silencio humano hubo compañía divina. En la fragilidad física hubo fortaleza espiritual. El mensaje final no es de derrota, sino de confianza. No es de aislamiento desesperado, sino de comunión divina. No es el cierre amargo de una vida frustrada, sino el descanso sereno de alguien que sabe en quién ha creído. Pablo nos enseña que la fidelidad de Dios no depende de las circunstancias externas. Puede haber cadenas en las manos, pero libertad en el alma. Puede haber abandono humano, pero presencia celestial constante. Tal vez todos no estarán a nuestro lado en cada etapa de la vida. Tal vez experimentemos momentos de abandono, incomprensión o silencio. Tal vez las expectativas no siempre se cumplan y las relaciones no siempre permanezcan. Pero el Señor permanece. Cuando otros se alejan, Él se acerca. Cuando las fuerzas disminuyen, Él fortalece. Cuando el mundo cierra puertas, Él abre el reino eterno. Cuando las voces humanas callan, su voz sostiene el corazón. La historia de Pablo nos invita a redefinir lo que significa estar solos. Soledad no es ausencia de personas, es ausencia de propósito. Y quien camina con Dios nunca camina sin propósito, aun cuando camine sin compañía visible. Podemos enfrentar temporadas de transición, pérdidas o despedidas con la misma serenidad que Él expresó. No porque seamos fuertes en nosotros mismos, sino porque el Señor está a nuestro lado. Que podamos vivir con la misma certeza. Que podamos descansar en la misma fidelidad. Que podamos enfrentar cualquier temporada, acompañados o solos, con la convicción profunda de que el Señor está con nosotros. Y cuando lleguen nuestros propios momentos finales, que podamos mirar atrás y ver la huella constante de su presencia. Que podamos reconocer que nunca estuvimos realmente solos. Porque al final, no es la cantidad de personas a nuestro alrededor lo que define nuestra seguridad, sino la fidelidad inquebrantable de Dios. Y al final, la presencia de Dios es suficiente.